Bienvenidos a mi canal. Hoy en día les voy a explicar la bitácora de las 10 reglas principales que hay que tener en cuenta para invertir, ya que hoy en día tenemos facilidad y un acceso rápido y fácil para invertir en la bolsa de valores, entre comillas, dado que muchas aplicaciones te emulan como estaríamos invirtiendo en bolsa, pero pasan por alto ciertas cuestiones que les pasan a los inversores de verdad, que influyen demasiado, para no decir mucho, en la verdadera rentabilidad de una cartera de inversión, es decir, un portafolio. Entonces, en esta bitácora de las 10 reglas, le voy a explicar puntos importantes que son cómo pensaría un inversor realmente abocado a las inversiones. Y que no es solamente el caso de abrir una aplicación, poner dinero, elegir un fondo, un ETF y dejarlo que ahí corra, apalancarlo por 2, 3, 4, 5, dejarlo que corra. No es solamente eso, va más allá. Esto es para aquellas personas que requieren invertir a largo plazo y realmente quieren hacer que el día de mañana su valor de su capital y su valor de su hora, su hora invertida, ¿no? De vida, porque hoy en día la mayoría de la gente, supongamos, para ser honesto, el 90% de la población, el dinero equivale a su hora de vida, no es más que eso. Trabajo tantas horas, me pagan tanto. Hay gente que trabaja 8 horas, le pagan un dinero, dependiendo del país en el que se encuentre. Hay gente que trabaja las mismas horas, pero gana mucho más. Y hay gente que trabaja las mismas horas, 8 horas o incluso más, y gana menos porque lo que ofrece al mercado no es tan escaso para que su hora valga mucho. No es lo mismo una persona que trabaja en una hora, que le pagan cierto dinero por hora, que a un médico que al cabo de 15 minutos puede superar varias horas de una persona que trabaja en una obra, en una situación distinta a la que una persona, entre comillas, que está ofreciendo algo al mercado que requiere una atención más, que obviamente un médico lo ha trabajado anteriormente, ha dedicado un tiempo para tener una sabiduría que va a solucionar un problema específico. En cambio, por el otro lado, es más que nada ¿cómo podemos decir? El trabajo físico, exponer el físico, no solamente conocimiento. Entonces, sabiendo que la mayoría de las personas invierten en, como podemos ver, hay un montón hoy en día, la gente está muy abocada, conoce mucho, porque se escucha mucho acerca de las inversiones, invierten en Forex, invierten en ETF, invierten en fondos indexados, o inclusive mucha gente, dependiendo de la región y el país, invierten mucho en los paquetes que ofrecen los bancos. Te ofrecen un depósito bancario a 3, 6, 10, 12 meses. La persona lo que hace es da su dinero para que se lo gestione una persona que trabaja en el banco, pero sabiendo estas reglas y conociendo cada uno de los puntos, realmente teniendo un mínimo de conocimiento de cada uno de los puntos, lo que vamos a hacer es buscar que sepas dónde meterlo, cuándo entrar al mercado, cuánto tiempo estar en el mercado y cuándo salir del mercado. Porque además hay que tener en cuenta que tenemos que saber qué perfil de inversor somos. Podemos ser un perfil de inversor que tiene un ahorro, que solamente lo quiere proteger contra lo que ya vamos a ver, que es el primer punto, la inflación, proteger para que ese ahorro no pierda poder adquisitivo. Hay otras personas que quieren no perder el poder adquisitivo y además quieren aumentar su capital para que trabaje por usted. Primer punto es la inflación. Para explicar este punto, que es un punto demasiado importante, la inflación es la pérdida de poder adquisitivo de tu moneda, es decir, depende del país donde vivas, es la pérdida del poder adquisitivo. Entonces, si estás perdiendo poder adquisitivo de tu moneda, es decir, poder de compra,
Si estás perdiendo ese poder, quiere decir que tu hora de vida, cada día que pasa, vale menos. Sea el trabajo que tengas, sea la disciplina que sea, tu hora de vida cada vez vale menos. Esto lo tenés que tener súper claro. Es la regla número 1, porque hagas lo que hagas, inviertas, no inviertas, trabajes más, trabajes menos, estás perdiendo. Ya de entero estás perdiendo. Esto depende mucho de la divisa en la que te encuentres. Por ejemplo, si nos encontramos en la divisa franco suizo, el franco suizo se devalúa en un promedio más o menos anual de 1,5% se devalúa tu divisa si estás en franco suizo, es decir, tu poder de compra se devalúa un 1%, 1,5% cada año. Pero si nos encontramos en la divisa dólar, el dólar se deprecia a un ritmo mucho más rápido, más o menos un 3,5% anual. En el euro, más o menos un 2,5%. Entonces lo que podemos ver es que hagas lo que hagas, inviertas o no inviertas, ya estás perdiendo. Hay que tener en cuenta que en este punto tenemos que tener en cuenta, uno, dónde te encontrás, qué moneda tenés. Tenés euro, dólar, franco. 2, ¿cuál es el porcentaje de desvaluación que tiene esa moneda? Si tiene un 1%, si tiene un promedio del 2%, y eso lo tenemos que ajustar, o sea, lo tenemos que solventar. O sea, ya en nuestra inversión tenemos que, como mínimo, invertir en un portafolio que por lo menos supere el 3%. Depende de la divisa en que lo invertamos, que supere el 3%. Para que, por lo menos, si tengo $10.000 hoy, dentro de 10 años, mis $10.000 valgan lo mismo. Porque con esa depreciación, en 10 años va a valer 7.000. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese punto que es súper importante. El segundo punto es la acción. La acción es decir que debemos estar invertidos, no podemos no estar invertidos. Sí o sí tenemos que estar invertidos, sea lo que sea. Podemos invertir si realmente no tenemos conocimiento, pero si estás acá es porque querés aprender y querés saber cómo crear tu portafolio. Sí o sí hay que estar invertido. Hay diferentes mercados, hay muchos mercados, que ahora lo explico rápidamente. Tenemos lo que es el mercado monetario, que es la parte donde tenemos el capital asegurado al 100%. Escuchaste bien, capital asegurado al 100%, es decir, invertimos a 3, 6, 9, 12, 18 meses y el capital lo tenés asegurado, es decir, al fin de la inversión, de la gestión de tu capital, el capital va a estar disponible. Obviamente que, esto después lo hablaremos, no tenemos la liquidez durante un determinado tiempo, pero tu capital va a estar disponible, no hay riesgo de pérdida. Entonces, tenemos el mercado monetario, mercado de renta fija, ahí corremos un poco más de riesgo, porque en este caso estaríamos invirtiendo en bonos de deuda de empresas, es decir, nuestra rentabilidad va a variar en función a cómo evoluciona cierta empresa. Entonces, mercado monetario, mercado de renta fija, mercado de renta variable, todo el mundo, prácticamente todos conocen esto, pero no lo saben con este nombre. El mercado de renta variable es el mercado de acciones, son las acciones, las participaciones de cada empresa. Amazon, Facebook, Nvidia. Compramos una participación del mercado. Entonces, si compramos una participación, nuestra rentabilidad es superior, evidentemente, porque la volatilidad, que quiere decir el riesgo, es superior. Después tenemos el mercado de Forex, que es el intercambio de divisa. En Argentina suele hacerse demasiado, la gente lo que hace es cambiar la moneda a peso, ya que se desprecia muy rápido, pasarla a dólares. Pero acá hay un detalle importante: la mayoría de la gente lo que hace es pasar su dinero de pesos a dólares, porque el peso argentino se deprecia un montón, pero lo que está pasando es que está pasando a una moneda que tiene desvaluación. En comparación de otras monedas, el dólar tiene una desvaluación importante. Este último año, en 2025, se ha despreciado el dólar en un 13% más o menos en relación al resto de las divisas, porque siempre hay que comparar con otra divisa. Se ha despreciado más o menos un 13% en relación al franco suizo, al euro dólar. Tenemos diferentes mercados. Lo importante es estar invertido. Lo importante es saber con qué capital contás y qué es lo que querés lograr y qué nivel de riesgo tenés. Como base,
estar invertidos para que supere la inflación. Base, mínimo. Lo mínimo que tenemos que hacer es invertir para que nuestra rentabilidad que nos dé la inversión supere a la inflación. El tercer punto es la permanencia. Tenemos que saber que la inversión depende de muchos factores. Depende del corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Pero no todos los mercados funcionan igual en las diferentes temporalidades. Si queremos nosotros tener un ejemplo, pongo un ejemplo práctico. Eres un empresario, acabas de vender una empresa que has creado tú mismo, la has vendido y la has vendido a $1 millón de euros, vamos al euro, 1 millón de euros. Y lo que querés hacer es que al cabo de 5 años, pongamos menos, al cabo de 2 años, con esa inversión, querés comprar una casa a tu hija. Querés comprar una casa de medio millón de euros. Perfecto, si le querés comprar una casa a tu hija de medio millón de euros, lo primero que vas a querer hacer es que, si se lo vas a comprar de acá a 2 años, que ese dinero no se desprecie, porque más cantidad de dinero tenés, más porcentaje de despreciación le afecta a tu capital. Entonces lo que tenés que hacer es que si lo vas a hacer en corto plazo necesitas liquidez en ese determinado tiempo, necesitas un bajo riesgo para que al cabo de un periodo corto, que es muy corto, por ejemplo para renta variable, para acciones es un tiempo bastante corto. Entonces lo que tenemos que hacer es saber cuál es el objetivo. Entonces si queremos que ese capital se preserve, tenemos que buscar aquellos mercados que nos ofrezcan una rentabilidad que supere la inflación para que no se coma el capital y a su vez nos aporte un poco de rentabilidad para que nos cubra los costes de comisión, que lo vamos a hablar después, las comisiones, etc. Entonces, estamos entrando en detalle cómo piensa un verdadero inversor. Y la permanencia es cuánto tiempo estás invertido y por qué. Invertimos a largo plazo, si invertimos a medio plazo, si invertimos a corto plazo. Eso es la permanencia. Ahora pasamos al cuarto punto, la educación. La educación es esto que estás haciendo ahora. Aprender realmente cómo funciona el mercado. Si realmente sabes cómo funciona el mercado, no vas a estar a la deriva poniendo dinero así porque sí y después decir invertir es una estafa porque perdiste. Evidentemente, sin conocimiento tienes mucha más chance de que tu capital se queme. Si invertís en mercados muy volátiles y querés invertir en mercados volátiles por tiempo corto, lo más probable es que termines perdiendo más que ganando. La educación es fundamental. Lo que hacemos es predecir lo que puede llegar a pasar de una manera más coherente. No es apostar. Nosotros no apostamos en el mercado, sino realmente invertimos de manera consciente, sabiendo lo que podemos esperar de riesgo, lo que podemos esperar de rentabilidad y sabiendo en qué mercados nos metemos y sabiendo en el plazo, sabiendo esperar y siendo paciente. El quinto punto es la diversificación. Este punto es sumamente importante, pero hay que ser consciente cómo hacerlo. No lo podemos hacer de cualquier manera, porque podemos cometer un grave error de diversificar demasiado y hacer que la rentabilidad baje mucho y la volatilidad, que quiere decir el riesgo, aumente. Entonces hay que ser consciente acá que eso se une con el punto 4 de educación. La diversificación. La diversificación es saber cómo mezclar, primero que nada, mercados monetarios, mercado de renta fija, mercado de renta variable, mercado de Forex. El mercado de Forex está siempre presente porque es la divisa en la que vamos a invertir en cada uno de los mercados. Después tenemos el mercado de commodities, que son las materias primas, tenemos el oro, petróleo. Saber en qué mercado nos encontramos y por qué. No es lo mismo estar en el mercado monetario, que es deuda pública, deuda de un Estado, deuda de un gobierno, a estar invertido en oro, ponele. Por ejemplo, el oro se mueve en base a acontecimientos que suceden en el mundo. Por ejemplo, si hay una crisis, el oro va a aumentar su valor, dado que el oro es un material de refugio, ya que el oro en sí mismo es una piedra, no es más que eso, y el oro posee valor cuando los inversores sacan su dinero desde el mercado
porque el mercado está ofreciendo menos de lo que puede ofrecer el oro, o no está ofreciendo menos, sino que el mercado está indeciso, hay incertidumbre en los mercados, entonces los inversores se van hacia el oro para refugiarse. Entonces lo que hace es que el mercado baje y el oro suba. Entonces la diversificación es eso, saber en qué mercado nos queremos meter dependiendo, volvemos de vuelta, dependiendo del tiempo. Corto, mediano, largo plazo. Dependiendo del tiempo tenemos que saber cómo vamos a conformar nuestra cartera dependiendo los diferentes mercados. Y a su vez tenemos que tener en cuenta no solamente los riesgos, sino que tenemos que tener en cuenta cómo funcionan cada uno de esos mercados. Porque podemos tener renta variable, que son las acciones, pueden subir y cuando suben las acciones, en teoría baja el oro. Entonces, si tenemos las dos, tenemos oro y acciones, lo que va a pasar es balancear. Si el oro cae, las acciones suben, compensan. Eso es la correlación. Diversificar es correlacionar diferentes mercados. Y a su vez, cuando estamos correlacionando diferentes mercados, lo que hacemos es disminuir el riesgo y por ende la rentabilidad también, pero lo que se hace es una base más estable. Lo que podemos esperar es un porcentaje más o menos en un rango más acotado anualmente, porque la idea es siempre buscar rentabilidades anuales, no mensual. No es esto que invertís y todos los meses sacas un dinero, no. La idea es invertir un dinero dependiendo del plazo, obtener una rentabilidad anual con un tipo de riesgo que vamos a buscar que sea el menor riesgo posible con la mayor rentabilidad posible, que esto ya es un poco más complejo en el mundo de las inversiones, pero le quería explicar que es un punto importante en la diversificación y hay que hacerlo consciente. No es solamente diversificar porque sí, sino que tenemos que diversificar a conciencia, sabiendo que esas cosas están pasando dentro y que nos reducen la rentabilidad y nos reducen la volatilidad también, que es el riesgo. Pasamos al siguiente punto, que es el número 6. Costes y comisiones. Este es súper importante. Este punto tiene que estar acompañado con la inflación. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es que nuestro capital siempre tenga una rentabilidad que supere la inflación. Genial, superamos el 3%, perfecto. ¿Es fácil superar el 3% anual? Sí. Pero si no consideramos que tenemos costes y comisión, y ponerle que tenemos una cartera que nos genera un 6% anual, las costes y la comisión nos van a estar sacando la rentabilidad. La rentabilidad nos va a estar comiendo los costes y la comisión. Entonces hay que ser muy consciente de lo que está pasando en este sector. Súper consciente. Vamos a aplicarlo rápidamente. Si mínimamente cuando invertimos, como dijimos antes, siempre hay que estar invertido dado que la inflación come tu capital. No hay duda con eso. Pero a la hora de invertir, estamos expuestos a los costes y comisiones. Entonces, para no invertir, perdés por inflación. Y si invertís, perdés por costes. Entonces tenés que armar un portafolio que mínimamente supere la inflación y mínimamente supere los costes. Vamos a pasar para no hacerlo tan largo. Seguimos con el siguiente punto, el punto número 7. El punto número 7 es como dijimos recién, en la composición. Como dijimos antes, la diversificación, la composición es cómo componemos la base de nuestra cartera. En porcentajes, el peso que va a tener nuestra cartera, ¿cómo lo hacemos? Puede tener mayor peso para tirarlo hacia el lado de una cartera más defensiva, es decir, una cartera con menor riesgo, no tanta volatilidad, pero lo que hacemos es cubrir los costes, cubrir la inflación y tener un plus de rentabilidad que no va a ser mucha, pero para tener un control. Entonces tenemos que saber cómo vamos a componer esa cartera dependiendo de los diferentes mercados que acabo de nombrar recién. Pasamos al octavo punto, que esto es lo que la veo. La liquidez. La liquidez es sumamente importante. La liquidez es importante dado que siempre necesitamos tener un capital líquido. ¿Lo tenemos que tener invertido? Sí, pero invertido en un mercado que nos ofrezca una facilidad para adquirir la liquidez. La liquidez es dinero
líquido rápido, dinero que puedas quitar, sacar del banco y meterlo en otro lado. Uno, para aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado. Dos, si surge una enfermedad o algo que tengas que hacer de urgencia, tenés dinero líquido. No es coherente meter todo el dinero a largo plazo, que largo plazo quiere decir más o menos entre 10 y 15 años, y que no puedes tocar ese capital. Entonces tenemos que tener un sector que sea líquido. No podemos invertir todo nuestro dinero en bienes raíces, que es lo más líquido que existe, y no tener una parte que sea líquida para poder sacar cuando realmente necesitamos. Entonces, ya sabemos lo que es liquidez. Vamos a pasar al siguiente punto, que es el 9, que es la gestión. La gestión es cómo vamos a ir trabajando nuestra cartera en función del tiempo. Como dijimos antes, dependiendo del determinado tiempo que nosotros queremos estar invertidos, siempre es mejor estar invertido, pero la gestión es saber cómo ir moviendo nuestro capital en función de lo que sucede a nivel macro y micro de un país, de una economía, porque primero, si nosotros estamos entrando y saliendo constantemente del mercado, obviamente que esto se eleva al punto número 6, que son los costes y comisiones. Si nosotros ponemos una entrada directamente a 5 años, nos reduce la liquidez. Si invertimos todo en acciones y durante un plazo, ponerle de 5 años, y si esos 5 años en el mercado tuvo una corrección, perderíamos todo nuestro capital. Entonces, hay que ir escuchando y viendo cómo afuera nos están diciendo cómo se está moviendo el mercado y por qué es lo que está pasando, si suben los tipos de interés, si sube la inflación, si baja, si se sostiene. Entonces, la gestión es súper importante porque es saber lo que está pasando afuera para saber dónde está tu dinero, si está salvo o no, y saber que cuando uno invierte no es decir, pongo el dinero y ya está, me olvido. No, cuando uno invierte, ese dinero tiene que saber si me conviene dejarlo acá o si me muevo a este mercado saco más rentabilidad. Así piensan los inversores. ¿Me quedo acá o me muevo a la derecha? ¿Me quedo acá o me muevo a la izquierda? ¿Quién me da más rentabilidad? Entonces, esa es la gestión constante, gestión activa. Y el último punto, el más importante, la disciplina. ¿Es un mundo difícil? Sí. ¿Es un mundo complejo? Claro. Pero teniendo el conocimiento o mínimamente estar informado y asesorado, realmente con disciplina, estar siendo pendiente de dónde está tu dinero y cómo está trabajando, es lo que va a hacer que con el tiempo vayas entendiendo y comprendiendo cómo se mueve el mercado y no estar persiguiendo luces brillantes como rentabilidades explosivas, mucho dinero, que sí. ¿Lo puede hacer una persona? Claro. ¿Lo podés hacer vos? Claramente. Pero sabiendo el porcentaje del 100%, esas personas que hacen esas rentabilidades así explosivas y que tienen esa chispa para conseguir el dinero fácil, no es la totalidad. Entonces, tenés que saber que estás arriesgando mucho para entrar ahí. Podés ser uno de ellos o no, pero podés intentarlo y probar si realmente son o no, pero esto es algo que te va a garantizar una rentabilidad futura, una rentabilidad constante y poder el día de mañana poder tener una jubilación aparte, poder tener unas rentabilidades mensuales dado a tu cartera que has conformado. No me estiro más. Este es la bitácora de las 10 reglas que yo considero súper importantes para ser un inversor. Y así que nada, espero que le haya servido y cualquier cosa me escriben en los comentarios y lo voy a estar respondiendo. Abrazo.